Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. No me van a estar viendo en pantalla, van a ver fotitos del ex técnico de Independiente, Mauricio Pellegrino. Porque nada, tenía ganas de hacer este video, como había hecho previamente el de Jorge Almirón. Y la idea es analizar lo que fue el torneo transición del año 2016, analizar la campaña de Independiente y en sí analizar un poco los números de Pellegrino, ¿no? Al mando de Independiente. La realidad es que fue un técnico que tuvo una buena efectividad de puntos, pero que si hay que hablar de objetivos, sinceramente no estuvo a la altura, ¿no? No estuvo a la altura digo. Pero bueno, nada, o sea, el paso de Mauricio Pellegrino por Independiente, yo creo que, como decía, en efectividad de puntos fue muy positivo, pero en los objetivos trazados, la verdad que dejó mucho que desear. En Independiente dirigió 41 partidos, obtuvo 21 victorias, 13 empates y 7 derrotas. Y además, obviamente, bueno, su equipo Independiente tuvo 55 goles a favor y tan solo recibió 29. Habla de que en ese sentido también el saldo es positivo. Pero bueno, nada, yo creo que el tema de haber quedado afuera de la Copa Argentina en el segundo semestre del 2015, después de la Copa Sudamericana y de la liguilla pre-Libertadores, había perdido 2-1 con Lanús en octavos de final de esa Copa Argentina, perdió 2-1 en el global contra Independiente de Santa Fe en cuartos de final de la Copa Sudamericana y fue eliminado por el clásico de toda la vida, por Racing, en la final de la liguilla pre-Libertadores. En el 2016 solamente tenía una competencia por delante, y además tenía tal vez la ventaja de que todos los grandes estaban enfocados en la Copa Libertadores, ¿no? Algo que lamentablemente viene siendo bastante cotidiano esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Independiente podía llegar a pelear el torneo, podría haber estado un poco más a la altura, pero la realidad es que no ocurrió. O sea, Independiente jugó mal casi todos los partidos, quedó afuera de la final 3 fechas antes de que termine la fase de zonas. ¿Por qué? Porque ese torneo se había dividido en 2 zonas e Independiente terminó tercero en la suya, en la zona A. Recuerden ustedes que esa final de ese torneo la jugó San Lorenzo y Lanús, que después, bueno, la terminó ganando Lanús. Pero bueno, nada, la realidad es que Independiente quedó afuera a 3 fechas del final de la posibilidad de poder salir campeón de ese torneo, y tampoco terminó segundo, porque si vos terminabas segundo tenías que jugar un partido contra el segundo de la otra zona para ver quién ingresaba a la Copa Libertadores. En sí, Independiente no cumplió ninguno de esos objetivos. Durante su mandato llegaron algunos jugadores, como, qué sé yo, el Marciano Ortiz, Hernán Pellerano, que eran 2 jugadores que han jugado, que jugaron con él. Después Jorge Pereira Díaz, que era un jugador que venía, si no me equivoco, de allá de Malasia, de no sé dónde carajo, y que la realidad que casi siempre fue suplente. Nunca logró instalarse Jorge Pereira Díaz, un ex Lanús. Después Viruta Vera, yo creo que en Independiente rindió. Después el Cebolla Rodríguez, que lamentablemente las lesiones lo marginaron bastante. Después, bueno, Martín Campaña, ya lo que se sabe, ¿no? Del uruguayo. Leandro Fernández, Emiliano Rigoni, el Tanque Denis. Fueron algunos de los jugadores que llegaron al Independiente de Pellegrino. Pero que bueno, sinceramente se vio muy opacado el tema de no haber podido cumplir ningún objetivo. E Independiente, estuvo ahí divagando como viene divagando los últimos años. Pero bueno, gente, esta era una breve introducción de lo que fue un poco el ciclo de Pellegrino en Independiente. Y ahora vamos a ir repasando uno a uno los partidos de Independiente en el torneo transición del año 2016. Bueno, Independiente la fecha 1 iba a jugar con Belgrano y cerca del final Emiliano Rigoni, ex Pirata, puso el 1-0 definitivo. Independiente se quedó con los primeros 3 puntos que entregaba el campeonato. La realidad es que Independiente ese partido no jugó muy bien, un partido con lluvia, muy difícil, trabadísimo. Independiente, bueno, cerca del final, Emiliano Rigoni, recién llegado al club,
le hace un gol a justamente su ex club. Un lindo gol de Rigoni, el tanque Denis que la bajó. Después Aquino que manda el centro y Emiliano Rigoni define de una manera muy buena, porque simplemente la direcciona la pelota con su zurda. Y la realidad es que fue un muy buen gol, un lindo gol de Rigoni contra su ex club. Y nada, la verdad que Independiente arrancaba el torneo y nada, pisaba fuerte con el pie derecho. Pasemos a lo que fue la fecha 2. La fecha 2, Independiente visitaba a Godoy Cruz en Mendoza. Y fíjense que nada más iban 4 minutos del primer tiempo cuando Toledo tira un centro atrás y el tanque Germán Denis pone lo que era el 1-0 transitorio. Lindo gol del tanque Denis que vino a entregar jerarquía, goles, que había llegado a ese Independiente como un refuerzo que iba a poder hacer la diferencia y que lamentablemente el equipo se terminó quedando, que no pudo, no pudo estar a la altura, no pudo competir. Todos los demás equipos grandes jugando Copa Libertadores, vos nada más teniendo el torneo, teniendo un equipo medio, o sea, defensivamente no tan bueno, porque a veces había muchos errores, más que nada de parte de Gustavo Toledo, que era el lateral derecho, y Hernán Pellerano, que a veces jugaba muy bien y de la nada a veces jugaba demasiado mal. Después va a venir el gol del Morro García, que en paz descanse, el Morro García que ponía el 1-1, que iba a ser definitivo en el partido iba a salir 1-1 e Independiente sacaba 4 puntos de 6, no era un mal arranque, además teniendo en cuenta que a Independiente siempre le cuesta Godoy Cruz de Mendoza, me parece que dentro de todo era un arranque auspicioso. Había jugado mejor Independiente que Godoy Cruz, pero no logró imponerse. Pasemos a la fecha 3 con Rosario Central, que acá se vio una clara desmejoría, porque Independiente perdió de local contra Central por 2-0. La realidad es que no pudo ganar, entregarle una alegría a la gente porque perdió. Tuvo una muy clara al principio con Benítez. Fíjense que pega en el palo la de Benítez. Fue una linda jugada. Pero nada, Independiente este partido lo terminó perdiendo por 2-0. Con goles de Larrondo de penal y de Jonás Aguirre. Fíjense el penal que hace Toledo, mamadera, el penal que hace Gustavo Toledo. Gustavo Toledo, que era de lo peor del equipo. Había veces que sí, pasaba el ataque, que no sé qué, pero la realidad es que era de lo peor del equipo. Larrondo que va a ejecutar su penal, que lo va a cambiar por gol. El ruso Rodríguez no es conocido por atajar penales, es más conocido por patear penales que atajar penales cuando él es arquero, pero bueno, ahí Larrondo metía el 1-0. Y ya cerca del final, en una contra... Cerca del final no, iban 20 minutos del segundo tiempo. En una contra donde Independiente queda totalmente mal parado, Jonás Aguirre hace una muy buena jugada, define el primer palo ante la salida del ruso Rodríguez. Y Rosario Central se ponía 2-0. Y este sí iba a ser el resultado final del partido. Pasemos a la fecha 4. Este partido es recordado lamentablemente más de la vereda de enfrente, ¿no? Porque... Y si bien Independiente empezaba con este lindo gol de Leandro Fernández fuerte arriba y lo metía a los 40 del segundo tiempo, la realidad es que el partido ya terminaba. En ese partido estuvieron lo que fueron las famosas bengalas, donde se paró el partido unos minutos y después de eso un centro de el paraguayo Oscar Romero, donde Lisandro López mete un gol de chilena, la verdad un golazo bárbaro. Nada que hacer para el arquero, la realidad. Muy buen gol de Lisandro López. Y bueno, nada, el partido se ponía 1-1. Que sí, que este iba a ser el resultado final. La realidad es que Independiente pudo haberse quedado con el clásico, pero por la boludez de las bengalas y que después encima la defensa totalmente a destiempo, sin prestar atención, hicieron que Racing pueda llegar al empate. Ya terminando el partido iba a quedar 1-1 el clásico de aquella ocasión. Pasemos a lo que fue la fecha 5, un partido que Independiente
Dentro de todo lo estaba haciendo bien, porque es con River, porque River era un equipo que te llevaba totalmente puesto, e Independiente estaba logrando aguantar en la embestida y además teniendo varias jugadas de gol, varias chances de gol. Pero bueno, nada, lamentablemente este partido, ya cerca del final del partido, porque cerca del final del partido, un centro del lado izquierdo de River, si no me equivoco, el centro lo envía Banchioni que tira el centro al área que cabecea, y el ruso Rodríguez que hace un rebote, la verdad, bastante evitable, y Alario ponía el 1-0 a los 38 del segundo tiempo, cuando ya terminaba el partido, y lamentablemente nos quedamos con las manos vacías. No era para nada un buen arranque para Independiente, la verdad que estaba dejando mucho que desear. Pasemos al siguiente partido, que fue con Colón. Independiente jugaba de local, y este partido sí que Independiente vapuleó a su rival, porque le ganó 4-1 a Colón. Primero esta gran jugada de Vera y este gran gol del Tanque Denis, un lindo gol del Tanque Denis. Muy buena jugada de Viruta Vera, que se pasó a 4, y después el Tanque Denis le rompió el arco en aquel entonces a Fatura Brown, que jugaba en Colón. Después Independiente iba a llegar al segundo gol vía córner, una ejecución del Drupi Gómez, y Ismael Venegas iba a hacer el gol en contra. Independiente se ponía 2-0. Al toque, instantáneamente después de eso, Colón iba a descontar con el gol de Víctor Figueroa. Un gol ahí donde, bueno, en la defensa cualquier cosa, que se cae, que no sé qué, que ahí Taglia no pudo cerrar bien. Fíjense que también en este partido, este fue el primer partido que atajó Martín Campaña en Independiente. Después de lo que fue el partido con River, bueno, el ruso Rodríguez ya estaba todo mal con la gente, porque habíamos también quedado afuera contra Independiente Santa Fe, donde él se comió un gol y donde erró un penal. Les voy recordando. Y es por eso que ya la relación con la gente estaba demasiado rota. Y después de la actuación con River, donde el gol ese, el rebote que da, era bastante evitable, la realidad es que, bueno, Martín Campaña llegó para atajar a Independiente y no salió más de ahí. Después este gol de Víctor Cuesta, de cabeza, centro de Rigoni. Lindo gol de Víctor Cuesta. Se pone 3-1 el partido. Ya se empezaba a definir, porque ya había un 41. Y después, bueno, cerca del final, una jugada muy buena de Benítez, que se la dio a Rigoni, y Rigoni le rompió el arco a Fatura, y ahí ponía lo que iba a ser el 4-1 definitivo a favor de Independiente contra Colón en la cancha del Rojo. Pasemos a la fecha 7. Independiente visitaba a Banfield, al Taladro. Banfield iba a empezar ganando con este gran centro de Erviti, y el hijo del Cholo, Simeone, iba a meter el 1-0. Banfield empezaba ganando tempranero, de manera temprana, 15 minutos del primer tiempo, iba nada más. Después de eso, ya en el primer tiempo, media hora después, 15 minutos después, mejor dicho, se iba a venir un centro muy pasado que le iba a quedar a Tagliafico, y que le agarró con una volea espectacular al primer palo, fuerte, imposible para el ex Independiente Hilario Navarro, y Tagliafico le metía el empate a Banfield, a su ex equipo, e Independiente empataba el partido transitoriamente 1-1. Para que después, minutos más tarde, al toque, porque fueron 3-4 minutos después, Viruta Vera iba a hacer el gol de cabeza para poner el 2-1, y decir que Independiente le daba vuelta el partido al Taladro, le empezaba a ganar ahora 2-1. Y ya después, en el segundo tiempo, un gran remate de Martín Benítez, fuerte al primer palo. Tal vez hay ahí un poco de complicidad de Hilario, pero bueno, no pasa nada, vale igual. Lindo gol de Benítez, ponía el 3-1 definitivo. Pasemos a la fecha 8 contra Patronato. Independiente iba a empezar perdiendo contra el Patrón, contra el equipo entrerriano. Empezaba perdiendo 1-0. La gente obviamente a las puteadas, porque tipo no podés perder con Patronato de local si vos querés pelear el torneo y ser ambicioso, es la realidad. Pero bueno, cerca del final del primer tiempo echan al defensor de Patronato por un codazo contra el Tanque Denis, que creo yo la fabrica más él que la mierda. Pero bueno, el Tanque Denis iba a rematar el penal y lo iba a cambiar por gol. Independiente se iba a ir
1-1 al vestuario y encima teniendo uno más. Y ya después en el segundo tiempo, con un centro pasado, también cerca del final, pues llevan 30 minutos, Tanque Denny que la vuelve a meter al área y Cuesta, que siempre estaba ahí atento, Víctor Cuesta, logró meter el 2-1 definitivo para que Independiente se quede los 3 puntos. Y así de esta manera Independiente alcanzaba 3 triunfos consecutivos porque le ganaba a Colón, Banfield y ahora a Patronato. Después la fecha... Casi me muero de nuevo, necesitaba ya tomar algo de tanto hablar. La fecha 9 con Sarmiento empató 0-0. La verdad es que Independiente no hizo un muy buen partido en Junín. Fíjense que hasta incluso Sarmiento tuvo las chances más claras del partido. Primero con un centro de afuera que entra al área fuerte y pega en el palo después que la despeja el arquero. Nada, la verdad es que Sarmiento tuvo las más claras. Ahí bueno, Fabio Álvarez con un remate al primer palo, Martín Campaña que respondía bien. Y nada, un partido que no se lo va a acordar absolutamente nadie. Ahí Leandro Fernández que erraba una jugada muy clara, que obviamente llegaba un poco exigido, pero que podría haber puesto el 1-0. Y después bueno, otra llegada más de Independiente, que el Tanque Dennis intenta centrar, no puede, lo tapan, toca atrás. Y Rigoni que intentó tirar a colocar y se fue muy cerca. E Independiente terminó empatando 0-0 con Sarmiento. Fecha 10, otro 0-0 porque empató de local con Olimpo. Que encima Olimpo fue mejor. Olimpo de Bahía Blanca jugó mejor que Independiente siendo Olimpo visitante. La figura de ese partido había sido Martín Campaña, es la realidad. Olimpo tuvo las más claras con un Piscini estando préstamo ahí en Olimpo que destacó en ese partido. Y que bueno, por el lado de Independiente, como les decía, Martín Campaña fue el que más destacó. Independiente no logró poder quebrantar la barrera que le puso Olimpo. Y Olimpo se llevó un muy buen punto a casa. Y encima dejando una muestra de carácter bastante importante porque había sido mucho mejor que Independiente. Pasemos a lo que fue la fecha 11, donde Independiente iba a poder retornar al triunfo frente a Vélez de visitante, con este primer gol que también es un ex arquero Independiente, Fabián Asman, que no se entiende lo que hace, y el Marciano Ortiz atento logra pellizcar ahí el error y enviarla adentro de la red. Independiente se ponía 1-0, obviamente Asman se tenía que hacer lesionado, no le quedaba otra, pero bueno, Independiente se ponía 1-0 y ya después también al comienzo del segundo tiempo Emiliano Rigoni se anticipa a los centrales de Vélez y define de manera cruzada. Lindo gol de Emiliano Rigoni, que había sido uno de los mejores refuerzos, ¿no?, de Independiente en aquella época. Independiente le ganaba 2-0 a Vélez en el estadio Amalfitani. Seguimos, pasamos a lo que fue la fecha 12. Independiente volvía a jugar con Racing, pero en esta ocasión un partido que la verdad no se lo acuerda a nadie, porque la realidad ni yo me lo acordaba de este partido. Racing e Independiente jugaron en el Cilindro e iban a empatar 0-0. Primero el Marciano Ortiz tuvo una jugada muy clara. El Marciano, pégale al arco, hermano, le erraste. Hubiera estado muy bueno que esa jugada del Marciano Ortiz entre. Lamentablemente no fue el caso. Después Racing tuvo varias jugadas claras también. Ahí Leandro Fernández que intentó hacer una chilena con el arquero en cualquier lado, con el chino Saja en cualquier lado. Leandro Fernández que también había llegado para ese año y que en el partido de la fecha 2 contra Godoy Cruz se había hecho echar. Debutó con roja en Independiente, detalle no menor. Pero bueno, nada, la realidad es que fue un partido bastante intrascendente donde creo yo que Racing tuvo las jugadas más claras. Y hasta incluso cerca del final, una jugada ahí de Lisandro López donde la para muy bien, le pega en la mano de Toledo. Y después Martín Campaña que la despeja, la saca después del rebote en Toledo. La realidad que todo Racing pidió penal porque pega en la mano de Toledo. Ahora van a ver la repetición. Pega en la mano de Toledo. Pero bueno, nada, Beligoy decidió no cobrar absolutamente un carajo. Me parece que era penal, es la realidad, hay que ser sinceros. Era penal porque el brazo de Toledo estaba ocupando
mucho lugar abierto. Estaban como en una posición antinatural el brazo. Y bueno, nada. Pero bueno, por suerte no lo cobró y se jodió Racing. Pasamos a lo que fue la fecha 13. Jugamos contra San Lorenzo de local. Un San Lorenzo que jugaba realmente muy bien, que incluso llegó a la final de ese torneo, que después iba a perder con Lanús, pero era uno de los mejores equipos del campeonato. E Independiente no pudo porque Toledo abandona su marca, Toledo, y le regala todo el espacio a Nicolás Blandi para que Blandi coloque el 1-0 definitivo para el equipo de Guede. Pasemos a la siguiente fecha, fecha 14. Un partido muy recordado porque Maxi Mesa, que en aquel momento jugaba en Gimnasia, nos clavó 2 golazos. El primero de tiro libre ponía a su equipo 1-0. Minutos más tarde iba a poner también el 2-0 Maxi Mesa. Maxi Mesa nuevamente ponía el 2-0. Después en una ráfaga, Independiente, en el segundo tiempo, Independiente iba a descontar primero con Martín Benítez, que ponía el partido 2-1. Y después Viruta Vera, apareciéndose solo por detrás de todos los defensores de Gimnasia, sorprendiendo, ponía el 2-2 después de ese gran pase de Fernández. Después, cerca del final, parecía que se lo llevaba a Gimnasia porque iban 40 y Oreja lograba pellizcar el rebote y ponía el 3-2. Parecía el final del partido, sinceramente. Parecía que era el día de Gimnasia, el día del Lobo. Pero cerquita ya de finalizar el partido, Leandro Fernández de cabeza ponía el 3-3 definitivo. Gran partido en La Plata, 3-3. Y fíjense Aquino cómo lo gritaba, mamita. Seguimos al próximo partido. Fecha 15 contra Arsenal. El primer gol va a ser de Leandro Fernández. Muy parecido al gol que le había hecho a Racing en esta misma cancha, en este mismo campeonato. Fuerte al primer palo arriba. Golazo de Leandro Fernández. A un Arsenal que tenía un jugador menos. Lindo gol de Leandro Fernández que se puso a bailar. Y ya también cerca del final un lindo remate de tiro libre del Drupi Gómez, que ponía el 2-0 definitivo para el partido de Independiente contra Arsenal. Y ya después, para cerrar lo que fue el torneo, Independiente visitaba a Quilmes. Iban nada más que 6 minutos y medio y Emiliano Rigoni ponía el 1-0 a favor de Independiente. Ya el rojo empezaba a ganar de manera tempranera. Unos minutos también después, un gran pase, si no me equivoco, de Ortiz, del Marciano Ortiz, o de quién carajo, no sé de quién carajo, o de Benítez, pues me parece que puede ser de Benítez. Rigoni que se la pica al arquero y se lo cede a Viruta Vera para que Viruta Vera ponga el 2-0 en 11 minutos nada más. Y ya antes también de finalizar lo que era el primer tiempo, centro y Víctor Cuesta que se impulsa, salta y clava el 3-0. Esa época había sido la que Víctor Cuesta estaba siendo sondeado para ser convocado a la selección argentina, que creo que después sí, obviamente fue convocado, pero nada, me parece que había sido por esta época, por este tiempo. Independiente le ganaba 3-0 a Quilmes y finalizaba su participación en el torneo. Saliendo tercero y recaudando 27 puntos, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a ver acá esta imagen repasando un poquito lo que fue el rendimiento del equipo, el rendimiento de Independiente en el torneo. Independiente arrancó ganando 1-0 contra Belgrano. Es verdad que cerca del final del partido, pero bueno, los 3 puntos son totalmente válidos. Independiente arrancó ganando 3-0. Después en Mendoza empató. y nada. La realidad es que había sacado 4 puntos de 6. Pero en Mendoza quedó la sensación de que el rojo había merecido un poco más. Después es donde viene el bache de Independiente. Porque pierde 2-0 de local con Central. Porque empata con Racing también de local. Y porque después pierde con River de visitante. Pudo sacar de 9 puntos tan solo uno, demasiado pedorro para un equipo que se había preparado para poder pelear el campeonato sin tener otra competencia. Después la fecha 6
se iba a recuperar goleando a Colón por 4-1, le iba a ganar la fecha 7 a Banfield 3-1 y la fecha 8 le iba a ganar dándole vuelta el partido a Patronato por 2-1. Yo creo que Independiente se despidió del torneo cuando empató con Sarmiento de visitante 0-0 y empató con Olimpo 0-0 de local. Yo creo que ahí Independiente terminó de dilapidar cualquier tipo de chance para poder clasificar a lo que era la final del torneo, ¿no? Y incluso poder asegurarse el segundo puesto, que te da una chance de poder clasificarte a la Copa Libertadores. Después la fecha 11 Independiente le gana a Vélez, que la verdad me pareció una muy buena victoria. Fecha 12 Independiente Racing, la verdad que aburrieron. Después la fecha 13 San Lorenzo es el equipo que después termina llegando a la final y que es goleado por Lanús. Pero era un San Lorenzo que jugaba bien, con Belucci, con Blanco. Y nada, Independiente no estuvo a la altura de ese partido, perdió por 1-0. Después un gran partido en La Plata, que salió 3-3, con un Maxi Mesa iluminado, que a un Gimnasia que le salía todo, y que Independiente también supo pegar en los momentos claves, creo yo, ¿no? Para poder empatar el partido. Recuerden que Independiente iba perdiendo 2-0 contra Gimnasia. Después Independiente iba a hacer las cosas sencillas con Arsenal, le ganó 2-0 sin casi mosquearse, sin casi moverse, le ganó tirándole la camiseta. Y después cerró el campeonato de una manera también buena, ganándole 3-0 de visitante a Quilmes. Que nada, que la verdad que eso también es muy positivo, ¿no? Digo, no por el rival, porque el rival, uno dice Quilmes, bueno, digo, está bien, ¿no? Es un rival que si vos lo comparás con Central, con Godoy Cruz, con Racing, River, sí, obviamente que Quilmes no está a la altura de esos rivales, ¿no? Pero bueno, nada, siempre está bueno cerrar el torneo de esa manera. Lo que pasa es que Independiente lo cerró también al mismo tiempo con un sabor agridulce, amargo, porque se había preparado para pelear el torneo, no lo hizo y ni siquiera pudo terminar segundo en su zona. Lo cual creo yo que nada, volviendo a lo del principio, me parece que Pellegrino, si bien tiene un gran porcentaje en efectividad de puntos, si lo analizamos desde el lado de los objetivos a cumplir o a alcanzar, sinceramente no estuvo a la altura Independiente, ni él ni su cuerpo técnico. Independiente en algunos partidos dio mucha pena, es la verdad, en algunos no estuvo a la altura y si vamos a analizar rendimiento, no fue un torneo acorde a Independiente, sinceramente, si hablamos de rendimiento. Pero bueno, nada, gente, este es un poquito lo que fue el torneo Transición 2016, un análisis y un resumen rápido. Nada, espero que les haya gustado el video, que le den me gusta, que se suscriban, que a mí me ayudan un montón. Y nada, gente, nos estamos viendo.